Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes una vez más. Así que esperemos en el Señor disfrutar de esta tarde también con la palabra del Señor. Y de antemano le doy muchas gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que disponen en su corazón el tomar un poco de su valioso tiempo para estar con nosotros y aprender de la palabra del Señor. Así que de esta manera les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y que espero en el Señor que, como siempre, ¿no? Todos y cada uno de nosotros podamos aprender algo más cada día de nuestro Dios y en este caso en particular que conozcamos cada vez más a nuestro Dios, ¿no? Como Él es incluso con todos y cada uno de nosotros. Así que vamos a iniciar, solo voy a sacar mis notas. Me imagino, déjeme revisar nada más que todo esté corriendo bien. Perfecto. Gracias al Señor. Así que estamos listos para iniciar. Así que una vez más, bienvenidos a todos ustedes. Les ruego me disculpen si hablo un poquito bajito. Espero que me escuchen bien, pero es para tratar de evitar que la tos no nos venga tan seguido. Ya gracias al Señor estamos mucho mejor. Mi garganta está un poquito más fuerte, aunque es un poquito delicada, pero el día de hoy la pude sentir un poquito más fuerte a pesar de que estuvimos toda la mañana, ¿no? Tosiendo, pero gracias al Señor nos ha ayudado por la tarde. Así que vamos a la palabra del Señor, vamos a aprovechar bien el tiempo y sobre todas las cosas, como le digo, lo más importante es que conozcamos a nuestro Dios cada vez de una manera mucho mejor. Y voy a iniciar en este caso en particular desde en el libro de Juan, perdón, continuamos, capítulo 1, pero voy a iniciar desde el versículo 1 para que podamos comprender y entender los versículos que vamos a tratar ahora, ¿ok? Así que de antemano vamos a orar y darle gracias al Señor para que Él nos ayude en esta tarde con la clase de este día. Que todo obviamente siempre salga para la gloria de su nombre. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí, Señor, en casa, con bien y con salud. Gracias porque tenemos un techo, Señor, donde podemos protegernos del frío. Gracias, Señor, porque tenemos hasta ahorita un trabajo con el cual nosotros podemos obtener ganancias financieras, Señor, y con ello pagar todo lo que se necesita, Señor. Nuestros alimentos, Señor, nuestros autos, la gasolina. Podemos pagar la renta de nuestro hogar, Señor, y podemos seguir adelante. Gracias a ti, Señor. Gracias por darnos el trabajo. Gracias por la economía que nos da. Gracias, Señor, porque tú has mantenido nuestros autos de tal forma que todavía siguen corriendo bien gracias a ti. Ayúdanos, Padre, a ser agradecidos en todo contigo, porque todo lo que tenemos, Señor, y todo lo que vemos, lo que podemos palpar, lo que podemos disfrutar, todo cuanto esté a nuestro alcance, es todo gracias a ti, Señor. Por eso te damos gracias en esta tarde y te rogamos también, Señor, y te suplicamos que en esta tarde tú puedas enseñarnos una vez más tu palabra y tu verdad. Que cada día podamos conocerte cada vez más a ti, Señor. Y que al final de cuentas podamos glorificar tu nombre en todas las cosas que hacemos, en las que pensamos y en las que actuamos, Señor Santo Israel. Y aún en aquellas en las que no hacemos y no actuamos, que también tu nombre sea glorificado, porque hay cosas en las cuales tú nos pides y nos dices que no debemos de hacer, Señor. Gracias, Padre amado, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Estamos en el libro de Juan, capítulo 1. Vamos del versículo 1 en adelante. Hablando obviamente de nuestro Señor Jesucristo, dice Juan así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz,
a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y en estos versículos es donde continuamos la clase de hoy. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a Dios por esa maravillosa palabra. Es por la voluntad de Dios que nosotros somos hechos hijos de Dios. En este caso en particular no hubo ningún ser humano que tuvo o pudo intervenir para que nosotros llegásemos a ser hijos de Dios, sino que en este caso en particular Dios de su propia voluntad decidió enviar a su Hijo Jesucristo para que a través de su sangre nosotros pudiéramos ser salvos, que creyéramos en su nombre y Él darnos esa potestad de ser hechos llamados hijos de Dios. Así que voy a introducirme en la clase de hoy, espero poder avanzar con buen tiempo para que ustedes también tengan tiempo de poder hacer sus necesidades en sus hogares. Pero voy a introducirme con imaginémoslo de esta manera. Pensemos en esto. Imaginémonos que somos invitados por alguien a su casa, que fuéramos de visita, compartir, comer, qué sé yo, estar un tiempo con ellos. Pero el asunto importante aquí es la invitación. Esa invitación nosotros la aceptamos con gusto, con gozo, aunque sea un conocido o desconocido, pero nosotros vamos a su hogar respetándonos y tomando en cuenta la invitación de la persona. Pero en este caso en particular, um, vendrían ciertas preguntas que me gustaría compartir con ustedes y en las cuales una de ellas es ¿cómo te sientes? O sea, ¿cómo te sentirías tú por haber sido invitado por esa persona? Cuando llegas a su casa, obviamente estamos agradecidos, ¿no? Pero la pregunta siguiente sería más bien, ¿realmente te sientes como en casa a pesar de que las personas te dicen, no te preocupes, esta es tu casa, usa lo que necesitas? Pero tú en particular, a pesar de que la persona lo hace con gusto, con gozo, con alegría de corazón, de que hayas atendido a su invitación, él te ofrece su casa como que si fuera tu propia casa. Y eso lo vemos muy seguido nosotros los hispanos, que siempre decimos, no pase, él está en su casa, o cuando recién entras, ¿no? Entonces, pero la pregunta tú como invitado, ¿realmente te sientes como estar en casa? ¿Te sientes, en este caso en particular, con esa libertad de poder disfrutar el lugar donde estás como si fuera tu propia casa? ¿O te sientes como que si estuvieras un poco atado? Porque a pesar de que nos invitaran a la casa y fueran unas buenas personas de buen corazón, incluso nuestros propios amigos, ¿no? Que nos invitan con gusto a su casa, vamos, le visitamos, a veces en ocasiones pudiéramos decir, sí, tal vez ya me siento como en casa, porque ya hace tiempo que los han visitado, ¿no? O tiempo que han compartido con ellos, pero en el fondo de tu corazón tú sabes que no es tu casa, tú sientes tus limitaciones, tú sabes que incluso pudieras pedir algo que tal vez hasta se te negaría, solo Dios sabe, ¿no? Pero en este caso en particular dependiendo de las personas a quienes tú estás visitando, pero que al final de cuentas, a pesar de que se nos invita como que si fuera nuestra propia casa, todos y cada uno de nosotros, o al menos la mayoría, se sentiría ajeno, se sentiría limitado, se sentiría atado, porque sabe que realmente no es su hogar. Aunque nos digan, oh, no te preocupes, pasa al refrigerador, coge lo que tú quieras. Si necesitas el baño, pasa, pero uno va con cuidado, con cautela, ¿no? De no hacer algo que los llegue a ofender a ellos y los haga sentir mal. En otras palabras, nos sentimos ajenos, no nos sentimos realmente en casa, sino todo lo contrario. Buscamos hasta no ensuciar si es posible, y si ensuciamos, agarramos un trapito y estamos limpiando, ¿no? Pero, pero como no somos parte de la familia y no vivimos en esa casa, pues al final de cuentas, les digo yo, sentimos esa distancia, ¿no? De mantener esa distancia en el hogar y sobre todas las cosas, pues no hacer nada que les pudiera ofender a ellos o incluso que les pudiera a ellos dar excusa o motivo para que no los inviten más en su casa. Pero en este caso en particular quiero traer esa pequeña reflexión, si pudiéramos llamarla así,
porque verdaderamente es lo mismo que sucede con el ser humano. Cuando el ser humano, y lo digo por experiencia propia, o sea, porque yo vine a los pies de Cristo a los 27 años, como lo he compartido antes, nosotros sabemos que Dios existe y sabemos que Dios es nuestro Dios y sabemos que estamos en este hogar, en este lugar terrenal, la tierra, lo que llamamos nosotros, ¿no? Que en realidad pertenece a Dios. Pero más sin embargo a veces nos sentimos un poco atados, también limitados, porque a pesar de que estamos aquí y sabemos que es Dios, pues nosotros de alguna forma u otra sentimos o hacemos a Dios distante, mejor dicho. No es que Dios esté distante de nosotros, la Biblia dice que Él es omnipresente, o sea que Él está en todo lugar en este momento, sin que, sin que a veces nos demos cuenta, ¿no? Él está aquí, por decirlo así, escuchándome a mí o viéndome a mí lo que yo estoy haciendo en este momento. Escucha a mi esposa o está con mi esposa en la cocina, con mis hijos en la sala, está con mis hermanos que están en Rusia, en Argentina, en Chile, etcétera, etcétera. En todo el lugar del mundo se encuentra el Señor. Pero más sin embargo nosotros por causa, como dice la palabra, ¿no? Por causa del pecado, lo sentimos distante. Nosotros sabemos, o más bien ni siquiera sabemos que estamos excluidos de la gloria de Dios por causa de que nosotros estamos en pecado, ¿no? Pero que al final de cuentas pudiéramos arrimarnos a Dios, así como arrimarnos a aquella persona que nos invita y pedirles que nos permita usar el baño, usar el tomar algo del refrigerador o alguna otra cosa, y que Él nos los daría, ¿no? Pues así mismo Dios, a pesar de que estamos alejados de Él por causa de nuestro pecado, pues en su misericordia le rogamos a veces por alguna petición que realmente necesitamos, ¿no? Aunque en algunos casos hay que reconocer que a veces Dios no nos los da porque no precisamente sea bueno para nosotros. No porque no quiera darnos y quiera vernos sufrir, sino porque simplemente a veces no es conveniente para nuestra vida, ¿no? Pero le digo, el punto principal es que nos sentimos ajenos. A veces clamamos a Dios y pensamos a ver si Dios permite su misericordia, a ver si Dios nos escucha. Con una, por decirlo, no decimos falta de fe, sino más bien falta de esperanza. Porque sabemos que Dios está en su trono, Él está en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Pero más sin embargo nos sentimos ajenos, en este caso en particular, y no podemos en este caso pedir de una manera libre, ¿no? Al Señor, sabiendo y conociendo que Dios nos lo va a conocer. En primera, porque a veces pedimos mal, como dice la Escritura, ¿no? No pedimos como es conveniente como hijos de Dios y bajo la voluntad de Dios. Porque ahora sí podemos decir que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, pues el Señor nos concederá todas las cosas. Porque al final de cuentas esa era su voluntad. Pero más sin embargo, a veces pedimos mal. Algunas personas piden hasta ganarse la lotería. En este caso en particular sabemos que Dios no va a responder porque Dios no está de acuerdo con las suertes, ¿no? Al final de cuentas esa persona termina decepcionado de haber perdido ese dinero que invierte en la lotería, ¿no? Y hay muchas personas que, les digo, hasta oran cuando en este caso eso no es la voluntad de Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata, así que nosotros ahora conocemos que podemos ir confiadamente delante de Él si nos hace falta algo en nuestra economía, en nuestro hogar o no tenemos trabajo. Podemos pedirle trabajo y Él nos puede ayudar porque es conforme a su voluntad, o podemos pedirle que en este caso en particular envíe un siervo suyo para que nos supla nuestra necesidad. Dios no se limita a una sola cosa, Dios puede obrar de manera diferente, como nosotros hemos escuchado testimonios de muchas personas, ¿no? Pero que al final de cuentas, les digo, nosotros como ajenos estamos en esta tierra y a veces le pedimos a Dios creyendo que no nos lo va a conceder. ¿Por qué? Porque tenemos esa distancia, ¿no? Que nos aleja del Señor, pero no es nada más que nuestro pecado, no es nada más que simplemente no nos hemos rendido a Cristo, no le hemos entregado nuestra vida a Cristo para que Él la gobierne. Y así cuando pidamos libremente lo podamos hacer y todo para la gloria de su nombre. Pues le digo, en el ser humano sucede así. Pero qué diferente sería, ¿no? Si fueras una persona, en este caso en particular, ¿no? Pudiéramos reflexionar sobre un joven, el cual se le encuentran en la calle y en este caso en particular perdido, sin esperanza, sin vida, sin nada, seco, desnutrido, qué sé yo, a punto de morir, y unas personas lo invitan a su casa, llega a su casa, se siente ajeno
igual de la misma manera, aunque le brinden su hogar, un cuarto, lo que sea, sabe que no pertenece ahí, no pertenece a esa familia. Pero muy diferente sería que en este caso en particular el padre de la casa le dijera, ¿sabes qué? Me gustaría adoptarte como hijo. En ese momento en particular, si pudiéramos tener la oportunidad de ver los ojos, la cara de esa persona, de ese niño, de ese joven, ténganlo por seguro que habría unos ojotes con agradecimiento de este tamaño. Gracias, amor. De tal forma que su alegría se viera de una manera externa y casi inmediata, posiblemente hasta con lágrimas, tal vez tirado de rodillas, abrazando al padre de la familia, agradeciéndole por su gran bondad, ¿no? Pues en el caso del ser humano es así igual, nuestra relación con Dios. Al venir a los pies de Cristo, rendirnos ante Él nos adopta, como dice su palabra, ¿no? Nos adopta como hijos suyos. Y en este caso en particular, nuestra manera de pensar y de ver todo alrededor cambia. Agradecidos con el Señor, obviamente, ¿no? Pero cambia, así como ese joven, ese niño que es adoptado y se le dice, mira, me gustaría adoptarte. Ya entonces de ahí en adelante, él vería esa casa como su casa, porque ahora él es parte de la familia. Asimismo, en el ser humano, ahora venimos a ser parte de la familia del Señor. Y como dice en este caso en particular, el libro de Efesios o la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 2, versículo 19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora venimos a ser parte de la familia de Dios cuando nosotros nos rendimos al Señor, cuando le aceptamos como Señor y Salvador, le entregamos nuestra vida y le pedimos que nos dirija a Él en nuestro caminar diario y que Él gobierne nuestro entero ser. Y al final de cuentas le digo al Señor en su misericordia nos perdona, nos sana, nos restaura y nos ayuda a seguir adelante y sobre todas las cosas, ahora nos trata como un hijo suyo. Ahora nosotros como hijos suyos tenemos toda la confianza en nuestro ser de que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos concederá todas las cosas, pero también como hijos de Dios sabemos que si pedimos algo que no precisamente esté bajo la voluntad de Dios, a veces Dios no nos los concede. Pues así como miembros de la familia de Dios, hoy hablaremos de 3 puntos diferentes. Número 1, como hijos de Dios tenemos nuestros beneficios. Número 2, como hijos de Dios tenemos también nuestros perjuicios, entre comillas, ¿no? Perjuicios, y digo entre comillas porque la palabra de Dios dice que todo lo que Dios hace obra para bien en nuestra vida y lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 28. O sea que lo que nosotros pudiéramos tener o tomar como malo, interpretar como malo para nuestra vida, a veces podemos encontrarnos que simplemente es alguna prueba que el Señor esté pasando en nuestra vida. En otros momentos pudiéramos que el Señor quisiera enseñarnos algo en nuestra vida y que solamente a través del sufrimiento vamos a poder entenderla y comprenderla. Y de otra forma, en este caso en particular, nosotros podemos ver que al final todo eso, como dice el apóstol Pablo, todo eso viene a ser para bien de nuestra vida espiritual. De alguna forma u otra el Señor tiene que corregir nuestro caminar si estamos caminando mal, si estamos caminando chuecos, si estamos caminando cojo o si no estamos saliendo del camino. El Señor nos corregirá para que sigamos en su caminar diario. Ay, perdón. Y número 3, que como hijos de Dios también tenemos nuestras responsabilidades. Así que, pero antes de avanzar, me gustaría empezar con esta palabra que para mí suena muy maravillosa en cuanto a su contenido, a lo que enseña, a lo que muestra. Y es que en el versículo 12 del capítulo 1 de Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no es que tengamos ese derecho de decir, oh, soy hijo de Dios, Señor, ahora tú tienes que concederme esto. No, así como nosotros, nuestros padres a veces le pedimos dulce por aquí, dulce por allá, pero llegó un momento en que decían, no, 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 ya no, se le van a caer los dientes. O le pedíamos dinero y dicen, no, ya no, aprenda a trabajar para ganarse el dinero para que usted pueda obtener sus pesitos. O sea, infinidades de cosas podemos, perdón, infinidad de ejemplos podemos traer sobre eso, ¿no? Asimismo,
nosotros no, porque ser hijos de Dios, pues vamos a tener a Dios como si fuera nuestro sirviente, más todo lo contrario, nosotros nos convertimos en los sirvientes del Señor, porque he aquí, nosotros estamos sirviendo a Dios aquí en esta tierra y todo para la gloria de su nombre. Así como yo en este momento, yo no estoy para ser servido, yo estoy para servir, así como en este momento les estoy sirviendo a ustedes con la bendita, la hermosa y maravillosa palabra de Dios. Pero que esta palabra en particular, potestad de ser hechos hijos de Dios, la palabra potestad es muy linda, muy hermosa, muy maravillosa en su contenido, ¿no? En su significado. Y en este caso en particular yo escogí solo 4 de las palabras que estaban en la definición del diccionario porque algunas otras no aplican a esto. Y en este caso dice potestad significa privilegio. Y qué mejor de definir, ¿no?, lo que Dios ha hecho con nosotros al adoptarnos, que nos da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Imagínense, somos más que privilegiados, ¿no? Podemos ver que hemos recibido grande misericordia de Dios para hacernos hechos, para hacernos sus hijos, perdón. Entonces, aparte de privilegio, dice influencia delegada, o sea que al hacernos hijos de Dios, nos da esa influencia como hijos de Dios, no solamente delante del Señor, como por ejemplo podemos ver en la Biblia aquellos 2 hombres, ¿no? Que estaban orando a Dios y uno de ellos pues se decía a sí mismo golpeándose al pecho y decía, sé propicio a mí, Señor, que soy hombre pecador. Pero más sin embargo había otro altivo que decía, yo no soy como él, Señor, ayuno tantas veces, hago esto, hago lo otro, creyendo, ¿no?, que tenía, ahora sí que como hijo de Dios, que tenía ese derecho, ¿no?, de poder expresarse activamente, pero más sin embargo, Dios dice, o Cristo dice, que bajó justificado primero aquel que se golpeaba en el pecho diciendo, sé propicio a mí, Señor, que soy hombre pecador. Pues mire qué influencia, ¿no?, delante del Señor, delegada de parte de Dios, para que esta persona fuera justificada delante de Dios antes que la otra persona que es altiva, ¿no? Y que altivos encontramos muchos por todos lados, incluyendo en la casa del Señor. Pero tenga el Señor misericordia con todos nosotros y con todos aquellos que practican esa altivez, para que el Señor nos ayude a quitárnoslas de encima, para que podamos recibir del Señor la contestación a nuestras peticiones sin ningún problema. También dice que una de las definiciones es autoridad, y ahora sí que como autoridad, como hijos de Dios, pues todo es diferente, no precisamente delante de Dios solamente, sino también delante del ser humano. El Señor delega cierta autoridad que cuando nosotros clamamos en momentos de peligro por la misericordia y la ayuda de Dios, el Señor se hace presente, como hemos escuchado muchos testimonios donde personas han estado al borde de la muerte, claman y al nombre del Señor, claman por su misericordia y Dios los ha rescatado de las manos de aquellos que estaban a punto de matarlos. O sea, hay muchos testimonios de eso. Y también nos da el derecho, perdón, y también otro significado es el derecho, ¿no? Y en este caso, como le digo, no un derecho como diciendo, oh Señor, ahora que soy hijo de Dios, tengo derecho a recibir de ti todas las cosas que yo pida. No, no es así. Es todo lo contrario. Debemos de comportarnos de una manera más humilde, sabiendo que en Él está la potestad para condenar y para salvar. Y sobre todas las cosas, entendiendo de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha salvado. En este caso nos ha salvado de la condenación eterna. Algo de lo que ninguno de nosotros pudiera librarse si no fuese por la misericordia de Dios. Así que entendiendo y comprendiendo todas estas cosas, pues vamos a empezar a hablar, en este caso, enseñar acerca de estos 3 puntos. Pero que le digo, son puntos de los cuales son un poquito extensos y no los vamos a poder compartir todos. Por eso hoy en día vamos a hablar solamente del primer punto, en el cual dice, como hijos de Dios tenemos nuestros beneficios. Sea por derecho o no por derecho, al final hay que entender que todo es por la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Pero le digo, obtenemos esos beneficios de parte de Dios. Uno de ellos, perdón,
otra vez, perdóname. Y para ello me gustaría empezar compartiendo lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 15, el cual dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre, en este caso es lo mismo. Abba significa padre también, pero en un idioma, lo tenía en el diccionario, ya lo guardé, pero que en su idioma original estaba escrito como Abba, que viene de la palabra Avarón, algo así, pero que al final de cuentas parece que Pablo lo menciona en el idioma que es más antiguo que el de él, y de esta manera lo traduce a su propio idioma diciendo Padre al final de cuentas. Pero como le digo, tenemos ese espíritu de adopción, o sea que somos adoptados, y como adoptados, aunque nos pudiéramos sentir un poquito diferentes, al final de cuentas tenemos que guardar el mismo respeto para nuestro Padre Celestial, ¿no? Así que como el hijo natural también de una casa le debe respeto al padre, a su propio padre, padre natural de sangre, como también aquel que es adoptado por el mismo padre, también le debe, y en este caso en particular, el mismo respeto. Así que número uno, como hijos de Dios, pues tenemos nuestros beneficios. Y uno de los beneficios que tenemos es que a pesar de que a veces no somos muy sabios, muy entendidos, muy inteligentes, ¿no? Como hijos de Dios, sino que a veces nos equivocamos en el sentido de que cuando oramos a Dios, a veces no sabemos pedir las cosas como deberían de ser como cristianos, y entendiendo que todo tiene que ser bajo la voluntad de Dios. A veces, aunque nos equivoquemos o lo digamos de una manera errónea, pues gracias a Dios que tenemos el beneficio de que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Por qué intercede? Porque a veces no sabemos cómo pedir. Como les digo, hay muchas personas que piden otras cosas menos la voluntad de Dios. Algunos piden casa, algunos piden auto, de lo cual no está malo, pero a veces piden casa y piden auto cuando al final de cuentas no leen la Biblia, no oran al Señor, no buscan de la presencia de Dios como debe de ser, no predican el Evangelio, no se dedican a lo que realmente es la voluntad de Dios. O sea que estamos pidiendo al revés. Primero deberíamos de pedir al Señor que nos ayude a prepararnos para servirle a Él. Y después, como dice Cristo, todo vendrá por añadidura. Pero lo primero es de que debemos de hacer es buscar del reino de Dios. Entonces a veces empezamos mal, ¿no? Empezamos pidiendo a Dios un caso, perdón, una casa, un carro, y a veces al final de cuentas ese carro nos termina desviando y alejando cada vez más de Dios, porque lo único que tenemos tiempo es para estarlo limpiando. La casa igual de la misma manera, solo nos pasamos decorando, arreglando, cambiando aquí, cambiando allá, haciendo lo mejor para que cuando alguien nos visite diga, oh, wow, qué linda casa, o que digan, oh, wow, qué limpio está tu carro, pero que al final de cuentas les digo yo, estamos pidiendo mal. Pero Dios, gracias al Señor, que nos habla a través del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, el cual dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir que como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Nosotros le pedimos un auto a Dios y el Espíritu Santo con gemidos indecibles le dice, Señor, no le des ese auto porque se va a desviar. Y al final de cuentas no lo obtenemos. Y gracias a Dios, gloria a Dios por eso, porque no lo obtenemos, porque al final de cuentas nos libraríamos de algo que estuviera quitando nuestro tiempo, consumiendo nuestro tiempo, y no pudiéramos estar usando mejor ese tiempo para la gloria de Dios, preparándonos para el servicio del Señor. Porque al final de cuentas, le digo, un auto es útil para transportarnos al trabajo, a los niños a la escuela, etcétera, etcétera. Pero si nuestro objetivo es tener un auto solamente por obtener un artículo más en la vida, pues téngalo por seguro que el Señor no lo va a permitir, ¿no? ¿Por qué? Porque no está bajo su voluntad. Y gracias le damos a Dios por el Espíritu Santo que intercede por nosotros cuando nosotros no sabemos pedir.
Y en otras cosas en las que nos equivocamos o pedimos mal, el Espíritu Santo igual intercede por nosotros, porque Él sabe a lo que nosotros nos referimos y Dios también lo sabe. Y Dios de antemano ya sabe lo que nosotros necesitamos, pero como nos han enseñado algunos, ¿no? A Dios le agrada que nosotros le pidamos. Así que vamos a pedirle siempre al Señor conforme a su voluntad. Y sabemos que la voluntad de Dios es que todo ser humano, si fuese posible, claro, viniera a la salvación, ¿no? Que viniera al Señor y se rindiera al Señor y que sea salvo a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero como la Biblia nos enseña, ¿no? Habrá muchas personas que no lo harán. Pero la voluntad es esa, le digo, porque al final de cuentas nuestro destino no está aquí, no viviremos para siempre aquí. Al final de cuentas algún día moriremos, pero tendremos un destino final. Y ahí que por Dios, la voluntad de Dios es que ese destino final de toda la humanidad fuera el llegar al cielo, el llegar al lugar o a la presencia del Señor y estar con el Señor por toda una eternidad. Así que le digo yo que el Señor nos ayude en todo momento a que nosotros siempre nos mantengamos buscando de la voluntad del Señor, haciendo y trabajando en su obra y que al final de cuentas el Señor nos encuentre a cuentas con Él y podamos partir de esta tierra a la presencia del Señor. También otro de los beneficios que obtenemos es que el Padre, o sea, Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo mismo, dice que harían morada con aquel que le ama. En Juan capítulo 14, versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Gloria a Dios por esa hermosa palabra. Imagínense que el Señor venga, se establezca en nuestro hogar y aquí se quede. Imagínense, ningún demonio entraría en nuestros hogares, incluso Satanás mismo tampoco no pudiera entrar porque la presencia del Señor estaría con nosotros. Y eso es lo maravilloso, que es una palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y casi como una promesa de que así se sucederá. Y muchos de nosotros lo hemos experimentado, ¿no? O sea, muchas personas hemos experimentado cuando el Señor viene y nos visita, como no estoy seguro en los momentos en que los he compartido mis testimonios, donde hemos experimentado incluso hasta el toque del Señor, toque maravilloso, sus bellos dedos, muy hermosos dedos del Señor. Algo que es muy difícil de describir. Sabemos cómo se siente, cómo el Señor se presenta a nosotros, pero que es muy difícil poder describir a nuestro Señor Jesucristo o al Padre en este caso en particular cuando tenemos experiencias reales con ellos. Pero que al final de cuentas es una promesa que se cumple, es una palabra de nuestro Señor que se cumple, porque sabe que nosotros amamos a nuestro Señor. No es lo mismo escuchar de los labios de una persona que sí cree en Dios, pero que al final de cuentas nunca busca de Dios, nunca busca de su palabra, vive una vida de desastre, que el escuchar Dios más bien de una persona que realmente le ama y que dice, sí, yo creo en Dios y porque creo en Dios me abstengo de todo pecado, de toda maldad, de toda injusticia y busco hacer siempre la voluntad del Señor. Entonces le digo yo, eso es totalmente diferente. También otro de los beneficios que nosotros obtenemos al venir al Señor, ¿no? Como hijos de Dios, es que nuestro cuerpo se convierte en el templo de Dios. Y ahí mora incluso también el Espíritu Santo. Y eso nos lo dice Dios a través del apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Imagínate el experimentar siempre la presencia del Señor cuando estamos haciendo su voluntad o cuando hablamos lo que es agradable al Señor o cuando transmitimos ese mensaje que el mismo Dios o el Espíritu Santo nos los transmite a nuestra mente, al subconsciente, de alguna forma, ¿no? Acá en nuestra cabeza, donde nos hace entender que quiere que nosotros le demos una palabra a la persona que está enfrente de nosotros y que nosotros se la compartimos tal y cual el Señor o el Espíritu Santo la pone en nosotros y en ese momento no solamente nosotros experimentar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, sino que a veces hasta la persona que nos escucha también siente la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y se lo digo por testimonio propio, porque cuando a mí me predicaron a Cristo, esa persona que trabajaba conmigo,
cuando él me hablaba de las cosas de Dios, yo sentía una presencia que hasta se me hacía que se me pararan los pelos de punta de mi brazo, a tal grado que era maravilloso, y yo volteaba a ver para ver qué era eso, y yo no sabía qué era. Y él me lo explicó y me dijo que era el Espíritu Santo quien en este caso estaba tocando en mi vida, no estaba tratando de entrar en mi vida. Pero yo hasta ese entonces todavía yo no aceptaba a Cristo como Señor y Salvador. Pero le digo, ahora que lo somos, ahora que hemos rendido nuestra vida a Cristo, nosotros podemos sentir esa maravillosa presencia que nos ayuda y nos confirma y nos enseña y nos dirige sobre todo lo que es la voluntad de Dios, y que el Señor nos halle siempre haciendo así, porque a veces Dios mismo nos avisa, el Espíritu Santo lo trae en nuestra mente, o lo trae en sueños o de alguna otra manera, y a veces somos un poquito rebeldes, somos como Jonás, que al final de cuentas no queremos decir nada, por vergüenza o por alguna otra ocasión, razón, por miedo, lo que sea, o el que dirán, a veces terminamos desobedeciendo a Dios, y eso no es agradable al Señor. Pero que les digo, pero que nosotros nos convertimos o nuestro cuerpo se convierte en el templo de Dios, pues qué maravilloso, ¿no? Gracias al Señor por su misericordia, porque nosotros podemos ver que en la antigüedad, cuando Dios llegaba al templo o al tabernáculo de reunión y bajaba su presencia, prácticamente nadie podía entrar en ese lugar, porque la santidad de Dios, pues le tenían ellos un temor, ¿no? Un pavor, que sabían que podían algunos de ellos incluso hasta perder la vida. Pero me refiero en el punto que qué maravilloso es ver, experimentar esa presencia de Dios, y que Moisés incluso, gracias al Señor en su misericordia, que él sí podía entrar y hablar con Dios dentro de su tabernáculo, ¿no? Y estando ahí la presencia del Señor, ¿no? Pues así mismo nosotros, ¿no? Nosotros tenemos, sentimos y vivimos esa presencia del Señor en nuestra vida, y es algo maravilloso, algo que les digo, no hay palabras para describirlo, pero sí podemos tener palabras para agradecerle a Dios por eso. Y como les digo, como les estaba mencionando, que nosotros también somos guiados por el Espíritu Santo. Es otro de los beneficios que nosotros como hijos de Dios obtenemos, porque al final de cuentas a veces podemos tomar decisiones equivocadas, pero el Espíritu Santo a veces nos detiene en el último momento y nos dice, no, no hagas eso, date media vuelta y regrésate donde viniste, ¿no? Nosotros podemos ver incluso cómo Dios habla a través del apóstol Pablo no estoy seguro si creo que es el libro de los Hechos, en dos ocasiones diferentes, donde el Espíritu Santo le prohibió que entrara a ciertas ciudades. O sea, fue dirigido por el Espíritu de Dios. Y asimismo, también vemos en el libro de los Hechos como Felipe, si no mal recuerdo, creo que fue Felipe, quien fue guiado por el Espíritu Santo y le dijo, acércate a este auto. Incluso, aunque a veces no lo vemos así de primas a primeras, pero aquel que le dijo a Cornelio que buscara a Pedro, también en el libro de los Hechos, pues el Espíritu Santo le habla a Pedro y le dice, no temas ir con estos hombres, dice, porque yo los he enviado. O sea, él los envió y los dirigió para que vinieran a buscar a Pedro hasta donde él vivía. Y al final de cuentas, pues Pedro fue sin replicar cuando estas personas pues vinieron en busca de él. Así que le digo, es muy maravilloso ser guiados por el Espíritu Santo, perdón, y obedecer a lo que Él nos dice para que no tengamos consecuencias negativas después en nuestra vida, ¿no? Sino todo lo contrario, que podamos tener bendición de parte del Señor y no sufrir esas consecuencias al final de cuentas, porque hay consecuencias que a veces se viven en la vida por causa de nuestra desobediencia a esa guianza del Señor a través de su Santo Espíritu. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea que al final de cuentas eso es lo que nos confirma, en este caso en particular, que somos hijos de Dios, porque nos dejamos guiar por su Santo Espíritu. Y como habíamos mencionado al principio, ¿no? Que recibimos un espíritu de adopción, Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Nosotros somos adoptados por el Padre, le digo yo, y el cual es un gran privilegio, no más que privilegio, como les decía, es una gran misericordia de parte de Dios, porque
cualquier persona se sintiera privilegiada a ser adoptada por cualquier persona importante aquí en la tierra, sea cantante, sea un artista de cine, sea un cantante de ópera, un famoso en los teatros, sea un gobernador o incluso alguno de los presidentes, se sentiría privilegiado de ser llamado hijo, aunque sea adoptivo, pero hijo de esos personajes grandes, ¿no?, que nosotros vemos aquí en la tierra, pues con más razón de nuestro Dios, el cual es el creador del universo, el creador del cielo y de la tierra, el creador de todo ser viviente que nosotros podemos ver, imaginar, incluso de lo que tal vez no conocimos, ¿no? Porque nosotros no sabemos hasta dónde se hayan extinguido muchas de las especies que hoy en día no existen, pero que todo lo que vemos alrededor fue creado por Dios, la naturaleza misma, los árboles. ¿Cuántos de nosotros no disfrutamos ese atardecer, no? Arriba de una montaña o a la orilla de la playa, no, ese atardecer maravilloso, y que todo eso fue creado por Dios, las nubes por Dios, la lluvia por Dios, el sol, la luna por Dios, la luz, el día, la noche. En la noche, en este caso en particular, podemos decir que incluso fue creada por Dios, en el sentido de que nada puede existir por sí mismo. Todo lo que existe en el universo fue creado por Dios y para Dios. Y todo eso, imagínense, disfrutar nosotros cada día de todas esas cosas maravillosas, pues el creador de todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, porque nosotros a veces, más bien el 99.99%, nosotros no podemos ver a los ángeles. Hay personas que han tenido esa experiencia, que Dios les ha dejado ver el ángel que tienen, que los está cuidando y guardando. Entonces les digo yo, hay otros que Dios les ha dicho cuál ha sido su ángel el que los guarda. Entonces les digo yo, en este caso en particular, el creador de todo lo que podemos ver y no ver, de lo que podemos disfrutar y no disfrutar, pues ese nos ha adoptado como padre, y eso debería de volarnos nuestra mente, ¿no? Del entender que el creador de todo lo que existe es ahora nuestro padre. Con más razón, les digo, deberíamos de optar por una actitud que fuese cada vez más agradable al Señor y no todo lo contrario, como ha sucedido con muchos de nosotros los cristianos, que hemos ido para atrás en lugar de avanzar para adelante. Así que le digo yo, tome en cuenta eso, que usted no es hijo ni de ningún presidente, de ningún famoso, de ningún personaje aquí en la tierra. Usted, si ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, usted ahora es hijo del Dios viviente, de aquel que vive y reina para siempre, del eterno, del que nunca fue creado, del único que incluso, vamos a decirlo de esta manera, que creó aquel lugar de tormento para aquellas personas desobedientes y que al final de cuentas hizo un infierno para Satanás y sus ángeles, pero que al mismo tiempo también hizo aquella o está en aquella ciudad santa en la cual nos recibirá cuando nosotros partamos de este lugar, ¿no?, de este planeta Tierra. Y le digo, también, no estoy seguro, permítame ver el tiempo que llevamos recorrido. Ok, sí, ya estamos por terminar. También llegamos a obtener como beneficio el ser herederos de Dios y coherederos con Cristo, como les mencionaba en las otras ocasiones, ¿no? Sabemos que una parte de la herencia es nuestra vida eterna, ¿no? Y más adelante podemos ver que nuestro Señor Jesucristo tiene un lugar, una morada, una casa, si quisiéramos decirlo así, para nosotros. Pero ahorita vemos en Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria al Señor. Le digo, o sea, así como hijos, así como nosotros como padres, o como nuestros padres nos dejaron su herencia y ahora nosotros como padres vamos a dejar herencia a nuestros hijos, así nuestro Padre Celestial tiene una herencia para nosotros, y que parte de esa herencia es la vida eterna, como les decía yo. Y otra parte de ella es que Dios nos da un adelanto. Y es aquí donde yo veo cumplido aquel versículo del apóstol Pedro, si no me equivoco, en una de sus cartas, el cual dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, Él no dice: vas a tener en un futuro vida eterna. Cuando tú te mueras, vas a ir a la vida eterna y de ahí empieza la vida eterna para ti.
sino que lo muestra y lo presenta como que en este momento, en este instante, ya estamos disfrutando de esa vida eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de un adelanto de esa herencia que proviene de Dios, o sea, que viene esa promesa o una garantía que viene de parte de Dios para que entendamos y comprendamos que tenemos la vida eterna ya incluso desde estos momentos y que también recibimos un adelanto de esa herencia que es de parte de Dios y que la encontramos en el libro de Efesios capítulo 1 versículos 13 al 14, donde dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesucristo, claro, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea que esta promesa y este adelanto viene a ser el Espíritu Santo que mora en nuestra vida. Y segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 20 y 22 al 22 dice: porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y estamos hablando del Espíritu Santo de Dios, el cual tenemos como parte de nuestra herencia, que solamente Dios sabe qué más el Señor nos va a dar por allá, ¿no? Pero que son el Espíritu Santo ha sido parte, o sea, un adelanto de esa herencia que el Señor tiene para nosotros, ¿no? En este caso en particular. Y yo me busqué la palabra arras porque yo estaba un poquito confuso con eso. Anteriormente, hace como unos 5 años por allá más o menos atrás, 4 años, no recuerdo con exactitud, porque yo pensaba que las arras era el anillo de compromiso, pero no es así. En este caso en particular, las arras son las moneditas que le dan a uno cuando se casa, ¿no? Y que ahí los bendice el líder, no sea el pastor o sea el sacerdote, pero que bendicen a las personas que se están casando en ese momento con esas arras. Pero en realidad las arras, dice el diccionario, que viene de la palabra arrabón, en este caso en particular creo que lo confundí con la otra descripción que di al principio. Aquí es donde viene arrabón del origen hebreo. Perdónenme, pero yo creo que la descripción que le di al principio, en la primera descripción que dimos de la palabra, potestad, no viene arrabón. Arrabón viene con la palabra arras. Yo me confundí con eso por no haberlo escrito, perdónenme por eso. Pero que arrabón viene aquí en arras. En el diccionario Strong todo es por número, el número es 728, dice que es del origen hebreo y dice que significa promesa, es decir, parte del dinero de compra o propiedad que se daba por adelanto como garantía, o sea, como adelanto de esa herencia eterna, de estar ahora sí, de decir de parte de Dios: yo los adopto ahora como hijos. Y en este caso en particular, ustedes van a estar conmigo por la eternidad. Pero déjenme darles un adelanto, porque más adelante vamos a ver algo que Cristo habla en un futuro. Pero aquí Dios, como diciendo, déjenme darle un adelanto de lo que ustedes tienen conmigo. Y el adelanto es el Espíritu Santo, mi Espíritu Santo, el cual va a morar dentro de vosotros. Y digo yo: wow, qué maravilloso de parte del Señor el obtener de parte de Dios esa confirmación de que ya no estamos como las demás personas con dudas, sabiendo si me muero, miré al cielo o no miré, o miré la condenación. Qué sé yo, infinidad de preguntas que uno se puede hacer. ¿Me condenará Dios? ¿No me condenará? ¿Me dejará pasar? ¿O me condenará al final de cuentas? ¿Me dejará entrar al cielo o no? Sino todo lo contrario. Dios con esto nos confirma que por su misericordia, con esto nos confirma que todos nosotros estaremos en la presencia de Dios el día que nosotros partamos de este mundo. Y Él nos da este adelanto que es su Santo Espíritu para confirmarnos. Obviamente, como leímos ahorita, que nos confirma nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si nos mantenemos como hijos de Dios, pues al final de cuentas estaremos en la presencia de Dios al partir de este mundo. Y como les digo, como un adelanto a esa eternidad con Dios,
nos dice, aquí está el Espíritu Santo para que more con vosotros. Y Él mismo, o sea, como Dios, que Él moraba en el tabernáculo de reunión, así mismo mora también en nosotros, les digo yo. Y eso es maravilloso, el poder descubrir una vez más que no tenemos por qué preocuparnos, sino más bien ocuparnos en vivir y servir al Señor como a Él le agrada, en agradecimiento por la salvación que Él nos ha dado a través de Cristo Jesús. Y les digo yo, y experimentar la presencia del Espíritu Santo como en este caso confirmación de parte de Dios, que al final de nuestras vidas estaremos en su presencia. Y eso es algo, les digo, que no se puede pagar de ninguna manera, es algo que no se puede en cierta forma decir yo me lo gané, de ninguna manera. Nosotros no nos merecíamos nada porque estábamos alejados de Dios, pero más sin embargo Dios nos ha hecho cercanos a Él a través de Cristo Jesús. En este caso, ya de una manera ya casi última, estamos acabando. Como hijos de Dios, Cristo prometió que estaría con nosotros todos los días. O sea, es otro beneficio que tenemos, que nuestro Señor Jesucristo estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo vemos en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que no estamos hablando de cualquier persona en el mundo, estamos hablando de alguien a quien el Padre le ha delegado toda potestad, no solo en la tierra, sino en el cielo también. Y si pudiéramos decirlo de esta manera, es posible que hasta el universo completo, porque hablando del cielo estamos hablando que Dios le ha dado potestad de aquellos que algún día sirvieron al Señor, pero se alejaron de Él siguiendo a Satanás y que ahora nosotros los conocemos como demonios, ¿no? Y dice, continúa diciendo el 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos nosotros que todavía falta un poco para que venga el fin del mundo. Estamos viendo estragos de lo que viene más adelante, ¿no? Estragos en el sentido de que, como algunas personas lo han mencionado, principio de dolores, pero que el fin del mundo todavía falta un poco y todavía hasta esos tiempos el Señor estará con nosotros. Claro que nosotros no vamos a vivir 200, 300 años, pero al punto que queremos decir es que si yo muero de aquí a 50 años más, pues el Señor estará con mis hijos y ellos se mantienen en el Señor los próximos 70, 80 años y así sucesivamente hasta que venga por fin el fin del mundo, donde nadie más habitará aquí. Así que ya no habrá más necesidad de que Dios venga y fortalezca y ayude y dirija la vida de las personas, porque ya no van a existir ya más, sino que algunos estarán en la presencia del Señor y otros, obviamente, por su manera de vivir y de rechazar al Señor, pues estarán en esa condenación eterna que habla nuestro Señor Jesucristo. También, como hijos de Dios, si nosotros decidimos oír la voz del Señor siempre y la seguimos siempre, tanto Dios como Cristo nos guardarán en sus propias manos. Dice el libro de Juan capítulo 10, versículo 28 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Note claramente que dice mis ovejas, dice y me siguen. O sea que al final de cuentas somos personas que debemos estar siguiendo al Señor y que al final de cuentas somos conocidos por Dios, porque en una ocasión dice Cristo que negará a aquellos que hagan maldad, porque aunque digan Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanamos enfermos, dice Cristo que Él les dirá, el Señor les dirá, de cierto les digo que no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero aquí dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Seguimos haciendo la voluntad de Dios. Dice 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Número 1, aquí es Cristo hablando. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Número 2, ahora estamos en la mano del Padre. Dice, yo y el Padre uno somos. Y como decimos nosotros a veces,
están en las mejores manos, no te preocupes, déjenos a sus crías aquí que nosotros las vamos a cuidar bien. Pues imagínense ahora nosotros en las manos del Señor, cuidándonos y guardándonos de todas aquellas maldades que el mundo y Satanás y sus demonios quieran hacer con nosotros. Créeme que el Señor nos protegerá de una manera maravillosa, espléndida, a tal grado que en muchas ocasiones nos dejará Dios con la boca abierta. Y por último, como hijo de Dios, Jesús prometió que haría morada en la casa de su Padre, o sea, que haría casa, si quisiéramos decirlo hoy en día, en la casa de su Padre para nosotros, para que cuando partamos de este mundo, moremos donde está Él. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón. Este es Cristo hablando. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchos hogares. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Entonces Cristo añade, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué maravilloso que nuestro Señor Jesucristo se toma su tiempo para preparar un lugar, una morada, donde estaremos cerca de Él o estaremos donde Él estará, y que al final de cuentas, cuando partamos de este mundo, pasemos ahí, justo a la presencia del Señor, justo en el lugar donde el Señor estará, y posiblemente, o más bien dicho, por la eternidad, no posiblemente, y que por la eternidad estaremos en Él y en un lugar que en este caso el Señor mismo preparó para que nosotros estuviéramos ahí. Imagínense qué detalle tan hermoso de parte de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que todavía se dedica a preparar una casa, una morada, un lugar donde nosotros podamos establecernos. Cuando Él dice que incluso aquí en la tierra Él vendría y haría morada junto con el Padre para morar a nuestro lado, y obviamente nosotros le decimos bienvenido, Señor, que sea bienvenido a nuestro hogar, a nuestras vidas, a nuestro lugar de reposo, donde quiera que nos encontremos, y así mismo nuestro Señor Jesucristo nos diga, mira, aquí hice una morada para ti, para estar yo junto a ti, y pues vamos juntos por la eternidad. Eso es algo maravilloso, algo espléndido. Pero como siempre me gusta llegar al final con preguntas. La pregunta es, ¿eres verdaderamente tú un hijo o una hija de Dios? No lo digo para cuestionarte, yo no juzgo a nadie. Aún me gusta seguir el consejo del apóstol Pablo que dice, no juzguéis nada antes de tiempo, sino dejad todo juicio en las manos del Señor. Dice, aún ni yo mismo me juzgo a mí mismo. Dice. Pero me gusta hacer reflexionar a las personas de la misma manera en que Dios me hace reflexionar a mí. Y la pregunta era, una de ellas es esa, ¿eres verdaderamente un hijo o una hija de Dios? Ya hablamos de todos los beneficios, luego vamos a hablar de otras cosas en otro día. Y si no, o si eres una persona que todavía no ha aceptado al Señor como tu Salvador, seas varón o seas hembra, no te preocupes. Si tú deseas en este momento ser o llegar a ser hijo o hija de Dios, pues te invito de esta manera a que hagas la siguiente oración. Señor mío y Dios mío, te damos gracias por esta tarde. Gracias por la oportunidad que me das de poder estar ante ti. Te pido perdón por mis pecados. Te ruego de todo corazón que seas mi Señor y mi Salvador, que vengas a mi vida, que mores en mí, que tu Santo Espíritu también more dentro de mí, al igual que el Padre. Te pido y te ruego que tomes control de mi vida completamente, que sea yo guiado por ti a través de tu Santo Espíritu, y que al final de cuentas pueda yo hacer la voluntad de Dios en todo momento. Que en este momento pueda yo ser dirigido por ti a aquel lugar donde me enseñarán la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas, que dentro de mi corazón y de mi vida haya siempre un anhelo, un deseo por buscar tu presencia, tu palabra y tu verdad, y que pueda compartirlo con aquellos que lo necesitan. Gracias, Padre. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Si en este momento tú has hecho esa oración, tú que no conocías de Cristo y ahora has descubierto tu necesidad de Él como tu Señor y Salvador, y has hecho esta oración, créeme, te felicito en el nombre de Jesús, porque en este momento has venido a ser parte de la familia de Dios. ¿Y qué de nosotros también?
los que ya fuimos aceptados por el Señor, pero nos apartamos de, en este caso, de la voluntad de Dios, también para ti hay esperanza como lo hubo para mí. En los momentos en que nos alejamos de Dios, creemos que Dios no nos perdonará más, pero no es así. Sabemos que Dios es amplio para perdonar. Y Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Cuando Él le habla al pueblo judío, pues de la misma manera, así nos habla a nosotros también en nuestra vida actual. Acerquémonos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Y Dios, en este caso en particular, está con los brazos abiertos esperándonos a todas aquellas personas que en algún momento vivieron para el Señor, pero se apartaron de Él y se alejaron de Él. El Señor todavía les está esperando en el mismo lugar donde ustedes le han dejado. Así como yo he recibido el perdón del Señor. El perdón del Señor, la fortaleza de Dios. Asimismo, en este momento, usted también puede recibirlo. Solamente acérquese al Señor. Pídale perdón por haberse alejado de Él y pídale que le ayude y le fortalezca para que empiece una vez más a vivir en la voluntad del Señor, a vivir para la gloria de su nombre y sobre todas las cosas, a vivir haciendo la voluntad de Dios. Y al final de nuestros días, tanto los suyos como los nuestros, como de aquellos que han recibido a Cristo en esta tarde, pues allá nos veremos, abriremos nuestros ojos en la presencia del Señor. Así que, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales, muchas gracias, otra vez muchísimas gracias por haber tomado un poco de su valioso tiempo y poder compartir con nosotros en este día la palabra del Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente, que a todos aquellos que estén sufriendo por alguna enfermedad o algún dolor, que sea el Señor sanándolos, y aquellos que de una manera sentimental se sientan dolidos por la pérdida de un ser querido, pues que de la misma manera el Señor les fortalezca de una manera emocional, sentimental e incluso espiritual, y que puedan cobrar fuerzas en el Señor para que al final de cuentas pueda salir de ese lugar o de ese estado de ánimo glorificando el nombre del Señor. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por esta palabra? Inclinemos nuestro rostro, mi amado hermano. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu hermosa verdad sobre nuestras vidas, Padre amado. Te pido y te ruego de todo corazón que podamos todos y cada uno de nosotros, Señor, atesorar tu palabra en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestro subconsciente, en nuestro corazón, y que podamos hacer de memoria de ellas cada día, que tu Santo Espíritu pueda recordárnoslos a cada momento de que somos hechos hijos de Dios, gracias a tu misericordia, a tu amor y a tu bondad sobre nuestras vidas, porque no hay otra manera de describirlo, Señor, no hay otra manera de decir que nosotros podemos llegar a ser hechos hijos de Dios, porque por nuestras propias cuentas no podremos, pero por tu misericordia pudimos nosotros llegar a ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor, por ese privilegio, como dice la descripción de esa palabra, ¿no? Privilegio de poder nosotros llegar a estar dentro de tu familia, Señor, la familia de Dios, no solo entre nosotros mismos, entre nuestros familiares, sino entre todos aquellos hermanos que incluso en este momento no hablan ni siquiera nuestro idioma. ¿Cuántos hermanos rusos no tenemos? Chinos, japoneses, coreanos, de Camboya, Señor Santo de Israel, de incluso de todos los países de Europa, que en este momento, Señor, están disfrutando al igual que nosotros de la vida eterna. Algunos otros que por alguna razón tú permitiste que estuvieran en aquellos países hostiles, incluso que son torturados, Señor, que son golpeados, incluso asesinados, pero que al final de cuentas son parte de tu familia y al cerrar los ojos en este mundo lo abrirán en tu presencia y todo para la gloria de tu nombre. Y te damos muchas gracias por eso, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a servirte, a serte fiel en todo tu consejo, Señor, en toda tu casa, en toda tu obra, Señor Santo de Israel. Danos sabiduría y entendimiento, Señor, para seguir nuestras vidas conforme a tu voluntad. Ayúdanos a todos aquellos que estamos sufriendo enfermedades, Señor, que por alguna razón tú las permites y te damos gracias por ello, porque al final de cuentas podemos descubrir a través de tu palabra que todo obra para bien, Señor, y que al final de cuentas algo nos enseñarás, Señor, a través de las enfermedades o a través de los momentos en que tú nos sanas. Gracias te damos por ello, te rogamos por aquellos que están en cama, Señor, enfermos, ya sea por el coronavirus o cualquier otra enfermedad, por alguna operación,
que seas tú, Señor, sanándolo, que seas tú ayudando a su cuerpo a recuperarse y que al final de cuentas todo sea una vez más para la gloria de tu nombre. Y aún por aquel que sufre, Señor, de una manera sentimental, por alguna razón o algún motivo, trae consuelo, Señor. Trae consuelo a su vida, Señor. Ayúdalo a ser sabio y entendido y protégelo de que el enemigo no pueda utilizar, Señor, esa situación en su mente y en su corazón y pueda hacer algún estrago en su vida, como ha ocurrido con muchas personas que se suicidan y se quitan la vida por alguna decepción el que haya sufrido a través de los tiempos. Pero nosotros te rogamos a ti que tú los salves a tiempo, que tú los traigas a ti, Señor, que envíes a tus siervos para que hablen con ellos y que al final de cuentas puedan rendirse a ti. Como nosotros podemos ver testimonio de varias personas, Señor, que en el último momento de su vida se han rendido a ti y tú los has logrado salvar. Gracias, Padre amado, por ellos. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir preparándonos cada día para que al final de cuentas, Señor, podamos glorificar tu nombre en todo lo que hacemos para ti. Gracias, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Así que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Una vez más, gracias por tomar tiempo y estar con nosotros. Y como siempre, recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Hasta pronto.